Hoy nos toca el capítulo número 13 del primer libro de Samuel. Capítulo número 13 del primer libro de Samuel. Tiene por título el capítulo Guerra contra los filisteos. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Gloria a Dios. Para recordar un poquito, vamos a detenernos aquí, recordar un poquito del devocional anterior. Recuerde que ya Saúl ya había llegado el momento de ir a la guerra, pero él estaba esperando a Samuel. Y la desesperación le ganó. No esperó a Samuel porque Samuel tenía que ofrecer sacrificio delante de Jehová. Y como él vio que Samuel no venía, él se atrevió y ofreció sacrificio. Y eso fue algo terrible. Algo terrible, porque eso solamente lo podía hacer el sacerdote. Y él se atrevió y lo hizo. Y después llegó Samuel y le dio palabra de Dios, que su reino no iba a durar más por lo que había hecho. Si él hubiese hecho lo correcto, hubiese esperado, hubiese hecho las cosas correctas delante del Señor, en obediencia, siempre las cosas van a ser en bendición. Pero él desobedeció. Por eso es que vemos que la desesperación no viene de parte de Dios. Entonces, vamos a comenzar lo que es este capítulo. Dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Entonces aquí vemos que ya él llevaba, dice la palabra de Dios, 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió a 3,000 hombres, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas. Entonces veamos, por ejemplo, Migmas era una ciudad de la tribu de Benjamín que estaba ubicada cerca de un vado importante que jugó un papel crucial en varias batallas, y allí se dieron varias batallas contra los filisteos. Su nombre significa lugar escondido o lugar de escondite. Entonces vemos que allí estaba Saúl con 2,000 hombres, valga la redundancia, escondidos. Y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos, que daba en el collado. Y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena
que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Fíjense, aquí vemos que todo el pueblo estaba temblando, todo el pueblo estaba atemorizado. Saúl estaba solamente con 3,000 hombres. 3,000. Y fíjense toda la gente que estaba con los filisteos. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y el pueblo numeroso como la arena del mar, que está a la orilla del mar. Subieron y acamparon en Milma. Pero ¿qué hemos aprendido nosotros hasta aquí? Póngase que con Saúl, estaban nada más 3,000. Y como la arena del mar, estaba el enemigo. Póngase que eso es una realidad. Pero hasta ahora hemos aprendido, hemos leído, hemos visto en las palabras, en la escritura, que cuando Dios está en el asunto, cuando es Dios quien va delante de nosotros, en cualquier cosa que nosotros estemos pasando, viviendo, no importa tan grande que se vea el enemigo, no importa, porque ahí quien va a intervenir es el Señor. Allí quien va a dar la victoria es nuestro Dios. Nosotros como hija o hija de Dios no nos tiene que importar de que el enemigo, miren, sea como la arena del mar. Allí dice como la arena del mar. No importa la cantidad, no importa la fuerza, no importa lo que podamos ver. Todo negro, todo oscuro, la adversidad terrible. Pero cuando con nosotros está el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, y tenemos su respaldo, y nosotros estamos en obediencia, y Dios está con nosotros, y nos va respaldando en todo. Eso no importa lo que a nosotros se nos atraviese. No importa lo que se nos levante. El Señor nos va a dar la victoria. Porque el Señor es el que pelea por nosotros. Y eso lo hemos visto en otras lecturas. Cómo el Señor se mete, cómo el Señor siembra temor de Jehová, cómo el Señor, lanza trueno. O sea, el Señor se mueve porque Él es el Dios, el Todopoderoso. Y nadie puede contra Él. Dice la palabra de Dios que si Cristo está con nosotros, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Seguimos leyendo. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Fíjense, nada más eran 3,000 y el enemigo había como la arena del mar. Y él esperó 7 días conforme al plazo. Aquí estamos viendo, ¿ves? Que se atrevió a ofrecer sacrificio, que eso no le tocaba a él. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba, o sea, se le iban yendo la gente. La gente estaba asustada, cada día que pasaba parece que se ponían más con miedo, con temor, y se desertaban, se iban. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal,
y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Tremendo esto aquí. Aquí estamos viendo que aquí estamos viendo cómo reacciona el ser humano. El ser humano tiende a desesperarse. Eso es para que nosotros podamos discernir cuando estemos viviendo una situación y sintamos que queremos desesperarnos, a tomar una decisión desesperada. En esa posición nosotros no podemos tomar decisiones. La desesperación no viene de Dios. Cuando una persona está angustiada, está desesperada, eso es inducido por el enemigo. Pero el estar desesperado no viene de Dios. Es para uno tomar una mala decisión, una decisión incorrecta, fuera de la voluntad de Dios. Uno tiene que esperar sentir una paz. La paz es de Dios. Meterse en ayuno, en oración, orar, para recibir la dirección de Dios. Pero desesperados, nosotros no podemos tomar decisiones. Y lo peor todavía, fíjense la decisión que él tomó, hacer algo que no le correspondía a él. Ay, no es que tengo que hacer esto, porque no va a venir que va a venir aquello. Que pase lo que tenga que pasar. Pero si Dios no me ha dicho nada, yo no hago nada. Que pase lo que tenga que pasar, pero el Señor está conmigo. El Señor va delante de mí como poderoso gigante. Yo estoy en las manos del Señor. Y si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, ¿qué pasó? Él, en medio de la desesperación, vio que la gente se le estaba yendo, vio que ya el plazo que le estaba dando, que el enemigo se estaba acercando. Fíjense todo lo que hace el enemigo, como poner a la persona entre la espada y la pared. Así es un dicho que se dice, entre la espada y la pared. Entonces está desesperado y allí toma decisiones que no son acorde a la voluntad de Dios. Una persona desesperada no puede tomar en esos sentimientos decisiones. Tiene que esperar estar en paz, sentir su corazón con paz. Entonces vemos que él tomó la peor decisión, ofreció holocaustos. Y él no podía hacer eso, solo tenía que hacer el sacerdote. Y tan terrible fue eso que le dio palabra y dijo: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Fíjense lo importante de la obediencia. Y aquí estamos viendo también otra cosa. Cuando la persona no obedece, cuando la persona quiere hacer las cosas a su manera, cuando la persona no se deja llevar de Dios, de la voluntad de Dios, de la palabra del Señor, el Señor simplemente la reemplaza. Ok, tú no quieres servir, tú no quieres hacer las cosas como yo te estoy mandando. Ok, ya habrá otro que sí quiera. Fíjense cómo aquí ya le dijo que iba a ser desechado. Y todavía no con eso le está diciendo que ya tenía otra persona. Y vemos, le dice, al cual Jehová ha designado. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Fíjense. Dios no le gusta la desobediencia. No tolera la desobediencia. 15. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gaba de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres.
Fíjense la actitud de Saúl. Después que Samuel le dice toda la palabra de Jehová, era para que él estuviera humillado. Hubiese ahí llorado, clamado, hubiese dicho he pecado, sí, hice algo terrible, pero nosotros no lo vemos con esa actitud. Le está diciendo que su reino ya no será duradero y que ha buscado otro varón, o sea, para sustituirlo. Y no vemos aquí a un Saúl humillado, arrepentido. Sino lo que se puso fue a contar. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Porque ya los demás se le habían ido. Saúl pues y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gaba de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Migmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Saúl, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. O sea, fíjense lo que habían hecho los hebreos. No habían dejado herreros. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. O sea que los mismos filisteos habían acabado con todos los herreros. ¿Para qué? Para que el pueblo no hiciera lanzas o no hicieran armamento de guerra. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha y su haz. Fíjense. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin. O sea que el precio era era alto. El precio era alto por las rejas de arados y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en manos de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenía. Wow, tremendo. Tremendo esto. Aquí estamos viendo que los filisteos no habían permitido que hubiesen entre el pueblo de Israel herreros, para que ellos no pudieran fabricar instrumentos de guerra. O sea que prácticamente ellos estaban desarmados. Y los únicos que tenían armas era Saúl y Jonatán su hijo. Entonces cuando el pueblo de Israel necesitaba algo que necesitaba pues afilar sus cuchillos, hacha o algo, ellos tenían que ir para los filisteos y allá le cobraban altísimo por hacer esas cosas. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migna. Entonces aquí volvemos otra vez a ver que el Todopoderoso Jehová de los ejércitos, hemos visto que con él nadie puede. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él todo lo puede y todo lo sabe.
Miren, aquí estamos viendo que el pueblo de Israel no tenía armamento de guerra. Pero aún así, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta ahora? Que así el pueblo no tuviese ni un arma de guerra, ni una. Y ellos nada más eran 3.000 al principio. Vimos que allá los enemigos estaban como la arena del mar y armados hasta los dientes. Pero cuando Dios está en el asunto, cuando Dios está con nosotros, no importa la cantidad, no importa qué tan grande es el enemigo, no importa que esté armado, que tenga dinero, que tenga esto, que tenga aquello, que tiene abogados, que no importa todo lo que pueda tener. Porque con nosotros está el Todopoderoso, con nosotros está el Grande, con nosotros está el Temible. Y nosotros debemos tener nuestra confianza en el Señor. Si nosotros estamos caminando en su voluntad, si nosotros estamos haciendo lo correcto delante de Él, nosotros estamos teniendo el respaldo de Él. La Biblia dice que Él honra a los que le honran. Si nosotros le estamos honrando a Él, obedeciéndole, haciendo las cosas conforme a su voluntad y no a la nuestra, el Señor nos va a respaldar en todo. Y su palabra se va a cumplir en nosotros, que Él va a ir delante de nosotros como poderoso gigante. Lo que Él habló, Él lo cumple. Su palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Si Él habló, Él lo cumple. Pero lo cumple si nosotros estamos en obediencia. Lo cumple si nosotros estamos viviendo una vida conforme a su voluntad. Si estamos caminando como Él quiere que nosotros caminamos, Él va a cumplir lo que Él habló. Él lo va a cumplir. Porque que también hemos visto que Él ha declarado palabras de bendición sobre alguien, pero cuando la persona viene y se aparta, está en desobediencia, en rebeldía, viviendo su vida a su manera, Él no cumple. ¿Por qué? Porque eso que Él habló, o vamos a decir, ese pacto que Él hizo con la persona, ya fue quebrantado. Ya cuando la persona se aparta, está en desobediencia, ya Dios no puede cumplir, porque Él cumple bajo la condición de obediencia, de fidelidad. Si nosotros somos obedientes a Él, si nosotros estamos viviendo su palabra, caminando como Él quiere que nosotros caminamos, Él va a cumplir. Él va a cumplir. Y Él nos va a defender. Y Él nos va a abrir puertas. Y Él va a limpiar nuestros caminos. Él no nos va a dejar solos, jamás. Pero es necesario que nosotros estemos en obediencia. Es necesario que nosotros vivamos vidas conforme a su voluntad. Desde el momento que nosotros nos apartemos, ahí hay problema. Ahí hay problema. Ahí hay problema. Entonces, cuando estemos en una situación y de repente no tengamos la buena actitud como deberíamos de tener, nosotros tenemos la oportunidad también de arrepentirnos, de corregirnos, de hacer las cosas correctas conforme a su voluntad. Y por supuesto, su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Claro que sí. Entonces, ese detalle es importante. Por eso todos los días nosotros tenemos que estar constantemente poniéndonos a cuenta con el Señor. Todos los días, cada vez que uno ora, uno tiene que ponerse a cuenta con el Señor. Porque uno ofende a Dios con cualquier cosa. Uno ofende a Dios de repente, que uno se molestó, se enojó con algo, con alguien. De repente le hablé mal a alguien. Con cualquier cosa. Entonces uno constantemente debe estar poniéndose a cuenta con Dios. Constantemente. Porque recuerden que nosotros somos carne. Somos carne. Pero Dios es misericordioso, Dios es bondadoso y Dios es poderoso. Y Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces allí vemos que no debemos temer a lo que se nos pueda presentar. No debemos de temer. No importa cuán grande sea el enemigo, no importa cuán fuerte se vea. Pero si el Señor está con nosotros respaldándonos, nada nos va a pasar. El Señor nos va a defender, así como siempre defendió al pueblo de Israel.
cuando estaba bien con el Señor. Porque cuando estaba en desobediencia, rebeldía, adorando a sus dioses, Dios se apartaba. Hasta que el pueblo clamaba, pedía perdón y allí enviaba un líder para liberar al pueblo cautivo. Entonces vemos que el Señor está con nosotros, nos respalda, si nosotros estamos en obediencia. Si estamos en obediencia y vivimos vidas conforme a su voluntad. Él nos respalda en todo. Va delante de nosotros como poderoso gigante. Y nos va a ayudar en todo. Amén. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Padre amado, Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, mi Rey, mi Dios, te pedimos, oh Dios, que seas tú sellando en nuestros corazones esta tu palabra, con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.